Saludos a todos. En este video les voy a explicar mediante un ejemplo cómo realizar una distribución o tabla de frecuencias para una variable cuantitativa continua. Ejemplo, se realizó un examen en un curso de 20 estudiantes de taller de razonamiento cuantitativo. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Y tenemos aquí nuestros 20 resultados, 3.75, 2.5, 4.5, 4.25, etcétera, etcétera. Aquí tenemos nuestros 20 resultados obtenidos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles serían el valor máximo, en este caso es 5.0. Miren que no hay ningún valor que sea mayor que 5.0. Ese es el mayor valor o el valor máximo. Es 5.0. ¿Y cuál sería el menor? Pues buscamos dentro de los valores. Aquí está el 1.8, pero está el 1.5 que es menor que el 1.8. Y el 1.5 entonces es el valor mínimo. Ese es el menor valor que podemos encontrar en el conjunto de datos. Con eso podemos proceder entonces a calcular el rango. En este caso sería el valor máximo, que es 5.0, menos el valor mínimo, que es 1.5. Y eso nos da como resultado 3.5. Ahora, vamos a encontrar el número de intervalos o clases en los que vamos a dividir esos datos que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Si tenemos n observaciones, podemos elegir el número de clases como el entero más próximo a raíz cuadrada de n. En nuestro caso tenemos 20 observaciones, es decir, los 20 datos que tenemos. Entonces hacemos raíz cuadrada de 20 que nos da 4.4721, lo que se puede aproximar a 5 intervalos. Tenemos que aproximarlo a un número entero. Porque no podemos tener, por ejemplo, 4 intervalos y medio, porque esto sería 4.5. Entonces lo aproximamos a 5. Otra forma u otra fórmula de realizar o de encontrar el número de intervalos, una sugerencia, no necesariamente esto es una camisa de fuerza, ya depende de la situación o del problema que tengamos, nosotros podemos elegir de qué manera podemos repartir esos datos en diferentes intervalos. Pero esto nos da una sugerencia. Otra forma es calcularlo mediante esta ecuación que tenemos aquí, esta fórmula que tenemos aquí. 1 más 3.322 logaritmo base 10 de n. Este logaritmo base 10 aparece en muchas calculadoras como solamente logaritmo. Así que reemplazamos en nuestra fórmula, ya que nuestro número de observaciones n es 20, reemplazamos, me quedaría 1 más 3.322 logaritmo base 10 de 20, y eso me daría 5.322, o sea que también nos da aproximadamente 5 intervalos. Es decir, mediante estas dos fórmulas nos da que debemos realizarlo con 5 intervalos. Así que en nuestro caso entonces lo vamos a realizar con 5 intervalos también. Ahora, ¿cuál es el tamaño de esos intervalos? ¿Cuál es la amplitud? ¿Cómo vamos a encontrar de qué tamaño vamos a hacer esos intervalos? Ya sabemos que son 5. Entonces, ahora vamos a dividir el rango que nos dio 3.5 entre el número de intervalos que es 5. Y en este caso nos da 0.7. Entonces, el tamaño o amplitud de nuestros intervalos nos da que debe ser de 0.7 como sugerencia también. Procedemos entonces a realizar nuestra tabla o distribución de frecuencias. Notemos aquí que cuando tenemos estos corchetes, esto significa que el valor no está incluido. O sea, que el valor está incluido. Y cuando tenemos paréntesis, significa que el valor no está incluido. Entonces, en este intervalo que tenemos aquí está incluido el 1.5 y llega hasta el 2.2, pero no está incluido. ¿Cómo sabemos que debe ser desde el 1.5 hasta el 2.2? Lo que hacemos es lo siguiente. Como el menor valor que teníamos era el 1.5, ese era el valor mínimo, 1.5, a ese 1.5 le vamos a sumar la amplitud, que es 0.7, es decir, 1.5 más 0.7 nos da 2.2. Y ahí
nuestro intervalo quiere decir que va a ser desde 1.5 hasta 2.2. Para saber desde dónde hasta dónde es el segundo intervalo, entonces se toma este mismo valor, pero como acá no estaba incluido, acá sí va a estar incluido, entonces acá lo colocamos con corchete, es decir, desde 2.2 y le sumamos 0.7. Entonces sería 2.2 más 0.7 y eso efectivamente me da 2.9, que aquí estaría. Luego el siguiente intervalo empieza en 2.9 y le tengo que sumar 0.7, me da 3.6. El siguiente inicia en 3.6, o sea, donde acaba este, inicia el siguiente, 3.6 y termina en 4.3 no incluido. Y el último intervalo, porque son 5, empezaría en 4.3 y termina en 5, pero en este caso sí vamos a incluir el 5 porque hay un valor en la tabla, hay varios valores en la tabla que son de 5.0, es decir, debo incluirlos en este último intervalo. Aquí este último intervalo sí es cerrado tanto al inicio como al final del intervalo. Es un intervalo cerrado completamente. Entonces, empezamos a contar. Para realizar esta tabla, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero que todo, esto C sub I significa la marca de clase. Ese es un valor representativo de cada intervalo. ¿Cómo lo hallamos? Sumando, este es el punto medio, entonces tenemos que sumar el 1.5 más el 2.2 y lo dividimos entre 2. Entonces, para el primer intervalo sería 1.5 más 2.2, eso lo divido entre 2 y efectivamente me da 1.85. Ese es el punto medio, es decir, la marca de clase para el primer intervalo. Y así sucesivamente para el resto de los intervalos. Desde 2.2, entonces sería 2.2 más 2.9 y lo divido entre 2. Y eso me da 2.55. Y así sucesivamente para los demás. Ahora, ¿cómo hallamos las frecuencias? Entonces vamos a caracterizar estos datos. Como el primer intervalo inicia en 1.5 y termina en 2.2, vamos a buscar en nuestros datos cuáles valores están en ese intervalo. Entonces sería el 1.5 va 1, vamos a escribirlo aquí, 1. Hasta el 2.2 tenemos que buscar, sería el 1.8 van 2. El 2.1 van 3. Y ya no hay más. O sea que son 3 valores, es decir, que la frecuencia absoluta es 3. Para el segundo intervalo, inicia en 2.2 y termina en 2.9. No está incluido el 2.9. Entonces, empezamos a buscar en nuestra tabla. Aquí tenemos el 2.5, va 1, 2, y ya no hay más. Entonces serían 2 valores, o sea que la frecuencia absoluta es 2. Ahora vamos desde 2.9 hasta 3.6. Sería este. 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 valores tenemos entonces. Ahora desde 3.6 hasta 4.3. 1, 2, 3 y 4. 4 valores tenemos aquí de frecuencia absoluta. Y luego desde 4.3 hasta 5.0, incluido el 5.0. Sería 1, 2, 3, 4 y 5 valores, que sería nuestra frecuencia absoluta. Y listo, de ahora en adelante ya vamos a trabajar con los intervalos en lugar de estos datos. Debemos verificar al final que todos los datos estén tachados, es decir, todos los datos están aquí dentro de las frecuencias absolutas. Y efectivamente, si nosotros sumamos 3 más 2 más 6 más 4 más 5, eso me da 20, que son los 20 valores o los 20 datos obtenidos. Ahora proseguimos a realizar nuestra tabla como usualmente la hacemos.
Nuestra frecuencia absoluta acumulada sería para el primer intervalo 3, para el segundo sería 3 más 2, que me da 5, luego 5 más 6, que me da 11, 11 más 4, que me da 15, 15 más 5, que me da 20. Para las frecuencias relativas, que serían los h sub i, sería la frecuencia absoluta del intervalo dividido entre el número total de datos, que es 20. 3 entre 20 me da 0.15. Luego 2 entre 20 me da 0.1. 6 entre 20 me da 0.3. 4 entre 20 me da 0.2. Y 5 entre 20 me da 0.25. Aquí están nuestras frecuencias relativas. Nuestras frecuencias relativas acumuladas que se obtienen sumando las frecuencias relativas sería 0.15 más 1 me da 0.25 para el segundo, 0.25 más 3 me da 0.55, 0.55 más 0.2, 0.75 y 0.75 más 0.25 me da 1. Y por último, en nuestra última columna nos encontramos con la frecuencia relativa porcentual, que es multiplicar la frecuencia relativa por 100. Entonces, 0.15 por 100 me da el 15%. 0.1 por 100 me da el 10%. 0.3 por 100 me da 30%. 0.2 por 100 me da el 20%. Y 0.25 por 100 me da el 25%. La sumatoria de todos estos me da el 100%. Y así hemos realizado entonces una tabla para datos agrupados, y este tipo de datos son de una variable cuantitativa continua. Recordar que debe iniciar con el menor valor, el valor mínimo, en este caso fue 1.5, y debe estar incluido. Y termina también acá en nuestros corchetes, o sea que termina incluido acá con el máximo valor, que fue en este caso 5.0.